Primero que nada, es importante tener rápidamente un entendimiento de qué es BEPS 2.0. El BEPS, que es un acrónimo para Base Erosion and Profit Sharing, o sea, que básicamente es el acrónimo que la OECD estableció para lo que se ha convertido básicamente en todo un modelo de política fiscal y de comercio internacional en general a nivel global. Y es el concepto sobre el que parte esto la OECD, es que ha existido una estructura global desarrollada y promocionada primordialmente por lo que ellos denominan como los multinational enterprises o entities o las compañías multinacionales, que ha resultado en dos puntos fundamentales. Número uno, en una erosión de la base fiscal general en muchos de los países en los que operan las compañías multinacionales a nivel internacional. Y segundo, que se ha generado todo un concepto o un modelo de competencia fiscal desleal, por llamarlo de alguna forma. Y esos han sido básicamente las estructuras generales o los temas sobre los que la OECD desde hace más de 30 años ha venido estableciendo acciones para tratar de regular y controlar, no a nivel individual de los países, sino como una iniciativa que busque el alineamiento y la colaboración de la mayor cantidad de los países a nivel mundial. BEPS 2.2 no es ni más ni menos que la evolución de lo que fue el proyecto BEPS original, que a su vez no fue ni más ni menos que la evolución de lo que fue un proyecto que inició a finales de los 90, cuando la OECD decidió como organización internacional, y de nuevo, una organización en aquel momento incluso y hasta el día de hoy bastante cerrada, limitada y selecta, porque en realidad no es una organización de cobertura global, sino que es una organización por invitación y de tamaño limitado, pero desde hace ya 30 años había tomado la decisión estratégica de que quería promocionar un nuevo modelo de sistema de tributación internacional globalizado. O sea, dada la globalización, dada la eliminación de fronteras y sobre todo, dado el surgimiento que se dio del concepto de la empresa multinacional, donde ya teníamos compañías que operaban prácticamente en todos los países del mundo, la OECD decide que el mundo tiene que enfocarse en establecer regulaciones eficientes para asegurarse de que haya una contribución y una distribución equitativa de las contribuciones fiscales que todos los operadores a nivel mundial puedan estar generando. Y toda esta iniciativa empieza, para algunos se recordarán, con la famosa iniciativa de la identificación y persecución de lo que se llamaban en aquel momento los paraísos fiscales y las famosas listas negras, las jurisdicciones de baja imposición, y ese fue básicamente el detonante. O sea, a partir de ahí fue que empezó todo este proceso que nos tiene hoy con BEPS 2.0, que fue con la decisión de la OECD y después con el apoyo de la Unión Europea, del G20 y de otros distintos grupos, de llegar a reconocer y publicitar que existían jurisdicciones a nivel internacional que tenían sistemas fiscales que promocionaban algún tipo de beneficio que a consideración de la OECD generaba competencia desleal a nivel de los mercados. Eso fue evolucionando, llegamos a el BEPS 1.0, donde la OECD decide que lo que quiere es promocionar todo un concepto alrededor de lo que ellos filosóficamente denominaron como transparencia fiscal internacional. Y la transparencia fiscal internacional básicamente era toda una nueva, por llamarlo de alguna forma, filosofía o ideología globalizada en materia de tributación internacional, que lo que pretendía era llegar a transparentar la forma en la que, y reitero, esto nace siempre desde una perspectiva de los grupos multinacionales, estaban operando a nivel internacional. Y ese concepto de transparencia lo que buscaba era llegar a establecer una redistribución más equitativa de la carga tributaria, garantizando que los países terminaran tributando la mayor cantidad posible que les correspondiera en las jurisdicciones y no
que se estuvieran escudando utilizando estructuras internacionales y corporativas, utilizando jurisdicciones de baja imposición o de cero imposición, que les permitían hacer negocios en múltiples países, pero terminar tributando solo en una jurisdicción particular, y en esa jurisdicción resulta que la tasa era cero o era muy reducida. Y el resto de los países no tenían entonces una participación ni ningún beneficio de los negocios que esas empresas daban. El BEPS 1.0 resultó en una cantidad importante de iniciativas, cada una enfocada en distintas áreas. Se cubrieron áreas como sustancia, obligatoria mínima que tenía que tener una empresa para poder justificar sus negocios, es decir, se acabaron las compañías de papel, se enfocaron en nuevas normas de precios de transferencia, se enfocaron en normas específicas para atacar productos financieros y estructuras internacionales que ya se habían identificado que generaban beneficios ilegales, etcétera, etcétera. Y después, ya más recientemente, ya la OECD dice, bueno, ya hice un framework global con BEPS 1 que establece ya criterios y pilares específicos para buscar una especie de normativa globalizada en materia tributaria. Ahora quiero dedicarme a empezar a emitir normativa, y uso el concepto de normativa en genérico, porque sabemos que la OECD al final de cuentas no produce leyes para los países, sino lo que produce es guías y recomendaciones para ser adoptadas después en legislación doméstica por los países. Pero dice, ahora es hora de empezar a aterrizar. Y eso lo que significa es que decide que quiere empezar a atacar y proponer regulación a nivel global sobre lo que considera que son los dos temas de más alto impacto para la economía globalizada en estos momentos. Y de ahí entonces es que nace lo que se llama el BEPS 2.0 y de donde evoluciona los conceptos de el Pilar 1 y el Pilar 2. En el Pilar 1, que no lo vamos a estar comentando el día de hoy, que no es, digamos, de relevancia para este grupo necesariamente, lo que la OECD nos dice es que se tiene que asegurar una distribución más equitativa, más justa de las ganancias que generan las empresas multinacionales más importantes y que se derivan de todo lo que llamaríamos hoy la economía digital. O sea, seamos claros, el Pilar 1 tiene nombres y apellidos. O sea, nació para buscar regular las operaciones de esta nueva economía digitalizada en la que vivimos hoy en día, donde ya no hay plantas de manufactura, ya no hay centros necesariamente de distribución, o sea, ya no hay ni siquiera una infraestructura tangible alrededor de un negocio multibillonario a nivel global, con operaciones en ciento y pico de países, pero que todo opera en el éter, en la nube, en este nuevo modelo de lo que es Internet, el comercio exterior, etcétera. Y entonces dice, no es posible que los negocios brick and mortar estén sujetos a un régimen de impuesto particular y que toda esta nueva economía digitalizada no esté cubierta. Entonces, el Pilar 1 lo que busca es venir a asegurarse que todos los que operamos en este nuevo mundo digital tengamos una obligación de terminar teniendo que reportar y pagar impuestos por todas aquellas operaciones que, aunque yo diga que están en el éter del espacio, al final de cuentas están teniendo una repercusión en mi país. Eso es Pilar 1. Y el Pilar 2, que es lo que nos tiene a todas y todos hoy en este webcast, es la iniciativa a partir de la cual la OECD parte de una hipótesis muy importante, y como todo, digamos, proceso científico, hay una hipótesis que ellos deciden llegar a comprobar, y es que existe una competencia desleal entre los países, ya no las empresas, vean qué importante, existe competencia legal a nivel de las naciones, porque en los últimos, sobre todo 20 años, ha habido, y como lo resumió la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, creo que fue la persona que lo resumió en la forma más gráfica, ha habido una carrera hacia abajo, o sea, to the bottom, en cuanto a
el monto de las tasas de impuesto corporativo en las naciones. Si ustedes ven algo muy interesante que ha sucedido en los últimos, reitero, sobre todo 20 años, es que hubo un reconocimiento de los países de que las épocas en que había que tener impuestos sobre la renta del 40 y pico, del 50%, o impuestos compuestos de más del 60%, claramente generaban una desventaja y afectaban la competitividad del país. Y ha venido habiendo una caída paulatina de las tasas de impuestos, donde al día de hoy las tasas corporativas están muy probablemente, bueno, antes de COVID, muy probablemente estaban en sus niveles más bajos de la historia del mundo moderno globalizado. Y entonces, eso lo que la OECD dice es, si bien es cierto, nosotros reconocemos la importancia de que los países mantengan competitividad a partir de tener un sistema tributario eficiente, práctico y atractivo, e incluso que tengan regímenes de incentivos, lo que no se vale es que haya unos que simplemente digan, aquí todo es cero, aquí nadie paga, y más bien incluso hasta te doy plata de vuelta porque vengas a hacer negocios a mi país. Y entonces, de ahí es donde nace el concepto que dicen es, bueno, no podemos llegar a equiparar a todo mundo, pero la realidad es que lo que sí podemos hacer es establecer un concepto de un estándar mínimo global. Y de ahí es de donde nace el famoso concepto de el Global Minimum Tax, el GMT o el GMT. Y todo va alrededor de que se toma una decisión, y si ustedes me preguntan de dónde salió el famoso 15%, su propuesta es tan buena como la mía, porque al final fue una decisión totalmente, digamos, arbitraria en cuanto a lo que se creyó que era un monto mínimo aceptable para los países que participaron en la discusión, y se dijo, la verdad es que no deberían de existir países donde se pague menos de un monto específico, y ese monto debería de ser 15%. Y así es como nace todo este concepto que hoy nos lleva a lo que es el marco inclusivo, que no es ni más ni menos que la reunión de un foro global o un grupo global de 137 países del mundo que dicen, la verdad es que sí, yo me apunto y considero que tiene sentido que en lugar de estar compitiendo todos para irnos para abajo y ganar cada vez menos, la verdad que los países deberíamos de buscar recuperar algo de lo que estamos, como diríamos popularmente, dejando sobre la mesa, que no estamos cobrando por todas estas estructuras sofisticadas que tienen las grandes empresas que operan en el mundo en este momento.